Antes de comenzar el estudio, vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de venir a tu casa, Señor, y de poder escuchar tu palabra. Señor, que todo lo que se diga aquí sea de honra para ti, Señor. Que todo te agrade lo que hablamos el día de hoy, Señor. Abre nuestro entendimiento, danos inteligencia, danos sabiduría a través de tu palabra, Señor. Transforma corazones, Señor. Y ayúdanos a seguir creciendo espiritualmente con nuestra fe firme, Señor, con raíces bastante largas para que nada, ningún viento de doctrina extraño nos pueda llevar a un lado o al otro, sino que siempre estemos firmes en la fe y en el conocimiento en Jesucristo, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, que seas tú guiándonos en esta hora. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse. Vamos a estar continuando con el estudio. Acuérdense que estamos viendo sectas y religiones. Y la semana pasada, empezamos con lo que es el Islam. Hoy hablamos un poquito de las doctrinas y de lo que son los 5 pilares del Islam. Perdón, de la historia, hablamos la vez pasada. Y las 5 pilares del Islam. Pero hoy vamos a estar hablando de la doctrina. A ver si no está muy chiquita la letra. Acuérdense que dijimos que hay aproximadamente 100 sectas en el Islam. Entonces a lo mejor una de las cosas que mencionemos aquí no es la misma para todas las sectas. O también pues no podemos traer todas las doctrinas, ¿verdad? Porque nunca acabaríamos. Pero intenté traer como que las doctrinas principales, ¿ok? Entonces, con respecto a Dios, ellos creen que hay un solo Dios y que su Dios es el Dios de Abraham. ¿Cuál Abraham? Ya lo dijimos la vez pasada, ¿verdad? El que está en la Biblia. Acuérdense que Mahoma escuchó enseñanzas, no sabía leer, pero escuchó enseñanzas tanto de judíos como cristianos, y en una época donde era muy común tener muchos dioses, él aceptó que había un solo Dios y dijo que ese Dios era el de la Biblia. Ahora, con respecto a Jesucristo, ellos creen que solamente fue un profeta. Okay, y que algunos hasta dicen que es hijo del ángel Gabriel. No todos los de la secta, ¿verdad? Y no, pues no me diga de dónde lo sacan, ¿verdad? Porque no les puedo traer un lugar de donde lo sacan. Acuérdense que Mahoma dijo haber tenido una revelación del mismo ángel Gabriel. Yo creo que lo traen de aquí para allá el pobre ángel Gabriel, y él está así como que, ¿yo qué dije, verdad? Yo estoy aquí sin hacer nada, escondidito, ¿verdad? Entonces también algunos le atribuyen que es padre de Jesucristo. Vamos a Lucas 1:35. Estaba en Mateo y dije, caray, no tiene versículo 35. Okay, Lucas 1:35. Mira, vamos a leer primero el 26. Al 6º mes, el ángel Gabriel, el mismo ángel Gabriel, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. Y vamos aquí al versículo 35. Este ángel Gabriel es el que está hablando. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, está hablando con María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios, ¿verdad? Quizás pudiéramos encontrar muchos versículos donde nos aclara, ¿verdad?, que es Hijo de Dios. Mateo 3:13.
aquí nos habla del bautismo de Jesús, pero vamos a saltearnos hasta los versículos, hasta el versículo 17, bueno, el 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿verdad? ¿Y qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién? Dios, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Cuál es ese Hijo unigénito? Cristo mismo, ¿verdad? Otra cosa con referente a Cristo que ellos creen es que no lo crucificaron, que se equivocaron y crucificaron a otra persona por error, ¿verdad? Entonces vemos varios versículos en la Biblia donde lo iban siguiendo de lejos, ¿verdad? Entonces, si hubieran agarrado a alguien equivocado, ¿para qué iba Pedro desde lejos siguiendo a ver qué pasaba con Jesús? ¿Para qué estaba María enfrente de la cruz y las mujeres que andaban con él, ¿verdad? Y Juan mismo, uno de sus discípulos. Otra cosa que creen es que va a volver a la tierra Jesús y lo va a aceptar las enseñanzas del Islam, y luego ya que se convierta ya se va a morir, ¿no? Para ir al paraíso, supongo yo. Con respecto al Espíritu Santo, ellos creen que es una emanación de Dios, o sea, que sale un desprendimiento de Dios mismo, pero ya no vamos a meternos mucho al tema, ya estuvimos en un estudio de la Trinidad, ¿verdad? Creemos que hay un solo Dios en tres personas, un solo Dios, pero hay características específicas que pudiéramos ver en el Espíritu Santo. Vamos a Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nos habla que ayuda, que intercede, ¿verdad? Nos ayuda a pedir, y lo dice más, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Estas son acciones que una emanación o algo que nada más se desprende no lo hace, ¿ok? Y ya vimos las características del Espíritu Santo, ¿verdad? Es eterno. ¿Quién se acuerda de más cosas? Omnipotente, omnisciente, las mismas características que tiene Dios. Ahora, con respecto a los ángeles y otros seres espirituales, ellos creen que los ángeles interceden por los hombres. No hay ningún versículo, ¿verdad?, que nos diga que los ángeles intercedan por hombres. Te vimos aquí en estos versículos que el Espíritu intercede, y también en clases anteriores que hemos estado hablando de otras sectas, hemos visto versículos también donde dice que Jesús intercede por nosotros, y también vimos el versículo que hay un solo mediador, ¿verdad?, entre los hombres y Dios, que es Jesucristo. Ahora, con respecto a los ángeles, ya al pobre Gabriel le tocan todas, recuerden. No todas las sectas, pero hay algunos que piensan que Gabriel es el Espíritu Santo. Entonces, a mí se me hace muy peligrosa todas estas cosas, ¿verdad? Pero hay algunos que así lo creen. Ahora, otros seres espirituales, no sé quiénes han visto películas así de Disney o cosas así alguna vez en su vida. Y les va a sonar conocido un ser que sale de una lámpara maravillosa, la frotan y luego sale este ser, ¿verdad? Y les cumple 3 deseos. Entonces, originalmente está dentro de la mitología de esa área de lo que es Medio Oriente, allá por India, todo eso. Y ellos, los musulmanes, creen también en estos seres, se les llama genios. Nosotros les llamamos genios, o no sé si será correcto jin o jin, depende, yo creo, del idioma. En español supongo que sería jin, ¿verdad? Pronunciarlo, es la palabra de genio.
y creen que estos seres, hay tanto seres buenos como seres malos, y que son seres que están abajo de los hombres, pero arriba del humano, del hombre, y que Satanás es, bajo los ángeles, arriba del hombre. ¿Sí yo sola me rebrujo. Okay, entonces Satanás, según ellos, es un genio con nombre Shaitin. ¿Quién sabe cómo se pronunciará? No me crea mucho. Entonces dicen que Satanás es un genio, le llaman así, o también Iblis, que viene, lo agarraron del griego como la traducción del griego, que es diabolos o diablo. Ellos dicen que Satanás tienta al humano y es el líder de otros genios malos que se les llaman Shayatin, algo así. Ok, recuerden que pueden hacer preguntas. Yo me voy de largo, me emociono y luego, pero pueden hacer preguntas, ¿ok? Si no sé la respuesta, la dejamos de tarea. Pero tarea para mí. Ok, con respecto a la autoridad y la Biblia. Ellos creen que Dios le dio al humano 4 libros. Primero, que le dio la ley, que es lo que conocemos como el Torá, y que se la dio a Moisés. Luego que les dio lo que son los salmos, que se la dio a David y se le conoce como Zabur, con Z. Y luego que les dio el evangelio y que se lo dio a Jesús, ese lo conocen como Injil. Y el 4 libro es el Corán, que ese es su libro sagrado, que se lo dio supuestamente a Mahoma, y al ser el último, que sustituye a los anteriores. Entonces, nomás con el Corán tienen, no necesitan los libros anteriores, según ellos. También que porque supuestamente nosotros los cristianos hemos cambiado la Biblia para nuestra conveniencia. Si así hubiera sido, imagínense, nos hubiéramos tenido que ir versículo por versículo, más bien creando una nueva Biblia, ¿verdad? Esa es una. Otra, yo no sé qué tanto ven las noticias y investiga usted por internet y todo, pero han encontrado muchos rollos, ¿verdad? Bastante viejos con la escritura misma, ¿verdad? Y ellos supuestamente dicen que el Corán, me metí en una página de ellos, y dicen que el Corán supuestamente no ha sido alterado jamás. Pero ¿quién se acuerda? La semana pasada dijimos que uno de los líderes hizo una revisión del Corán y destruyó el original, ¿verdad? Entonces tampoco, digamos, puede ser muy fidedigno su libro, ¿verdad? Que la salvación. Ellos dicen que todo el que va a ir al paraíso ya está predestinado. Dios es soberano y puede elegir quién va para el infierno. Ellos también creen en el infierno, o quién va al paraíso. Y también es una combinación entre obras buenas y obras malas. Ponen una balanza, hagan de cuenta que Dios va a poner una balanza y luego pone las obras buenas en un lado y las malas en el otro. Si las obras buenas son más, entra al paraíso. Si las obras malas son malas, se va directo al infierno. Entonces, por lo tanto, no creen en el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿ok? Como les digo, nomás era profeta según ellos. Vamos a ver Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Está hablando que querían guiarse por la ley, pero dice que Israel ni siquiera lo alcanzó. Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de sopor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿Qué vimos que decía? Estaba discutiendo que es por gracia, no por la ley en este caso, o por obras. Vamos a Efesios 2:9.
Vamos a leer desde el versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿ok? Yo creo que tenemos muy claro esa parte, ¿verdad? Que no es por obras, sino por gracia a través de la fe. Entonces, ellos creen, no sé si les va a sonar parecido a esto, que en el día final sonará la trompeta y los muertos resucitarán. Entonces ellos tienen esta creencia que va a sonar una trompeta y todos los muertos van a resucitar, todos. Y de ahí se hace esto de la balanza. Los que tengan más obras buenas al paraíso y los que tengan más obras malas al infierno. El infierno para ellos es un lago de fuego, ¿verdad? Es también parecido digamos, a lo que nosotros creemos. Agarró Mahoma muchas cosas de las enseñanzas que él escuchó de cristianos, pero vemos en nuestra Biblia que el lago de fuego es un lugar separado del infierno, ¿verdad? Y vemos que hasta ese lugar en Apocalipsis 20 no lo vamos a leer, pero pudieran ver que ya al final, cuando ya todo acaba, el diablo va a ser lanzado al lago de fuego, donde dice Apocalipsis 20 que está la bestia y el anticristo y también todos al final, ¿verdad? Pero es un lugar diferente al infierno. Dicen que es un lugar de sufrimiento, también de castigo. Un ejemplo de alguno de los castigos que se le puede dar es echarle agua hirviendo. Ya se imaginará como de estar si uno apenas se quema un dedito y luego ya le duele. Y luego dicen que ahí hay un árbol llamado Zakum y que tiene un fruto, que el fruto se parece a cabezas de demonios y que los van a hacer comer ese fruto. Entonces también es como parte del castigo. Claro que pues ellos se guían todo con el Corán, ¿verdad? Y con sus tradiciones. No hay nada que yo les pueda decir, aquí en la Biblia agarran este versículo, ¿verdad? Porque para ellos pues no toman la Biblia. El paraíso para ellos es un lugar muy bonito, lleno de ríos, de jardines, de frutos. Es un lugar de placer, tanto para la vista, ¿verdad? Porque está muy bonito, tanto con la comida, y también se cree que a ellos se les van a dar mujeres, que es como un lugar de recompensa para todo el que cree en el Islam. Yo había escuchado que era cierta cantidad de mujeres específica como premio, pero en las páginas de ellos que yo me metí no vi cantidades exactas. Quién sabe si a lo mejor si entre ellos y se dicen, y te van a tocar 7. Yo no sé. Vamos a Lucas 20:34. Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Okay? No va a haber que le toca a varias mujeres a nadie, no hay, dice, no se dan en casamiento. Y son iguales a los ángeles no andan con esas cosas. A este lugar del paraíso se le llama jardín o Jana. Perdón. Cuando usted piensa en un musulmán, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Una bomba. Sí. Ella tenía otra. Lo primero es
yo creo su imagen, cómo se imaginan a las mujeres, ¿verdad? Se cubren la cabeza. Y yo me metí y luego hay diferentes prendas de vestir para cubrirse y todo varía dependiendo, yo creo, de la secta, de qué tanto se cubren. Entonces va desde las más chiquitas, por decirlo de alguna forma, donde nomás se cubren la cabeza y el cuello, u otras que son más extremo, donde pueden llegarse hasta cubrir toda la cara, excepto así, una línea aquí para que puedan ver, yo creo, por donde caminan. Y hay otras que incluso son como un tipo capa que también les cubre hasta los hombros, todas tapadas. Y hay otras todavía, cuando uno pensaría ya no hay más, ¿verdad?, que puedan cubrirse, que tienen nada más los ojos para ver y todavía se ponen un velo medio transparente para que puedan seguir viendo, pero todavía para cubrirse más. Entonces son, les digo, como 6 diferentes. Y bueno, ¿por qué lo hacen? El Corán las manda a cubrirse y es parte de distinguirlas, que usted la ve y sabe que es mujer, una, y dos, sabe que es musulmana. Entonces para ellos eso es honroso, que alguien que los vea sepa, es musulmana, ¿verdad? Es parte como de religioso. Y también por modestia, a lo mejor a nosotros se nos hace modesto una falda larga hasta los pies, pero a ellos eso, para ellos eso también es modesto. Las niñas no están obligadas a cubrirse la cabeza, sino hasta el momento en que llegan a la adolescencia ya se tienen que empezar a cubrir la cabeza. Con respecto a la ropa, tienen que usar ropa que sea holgada, que no muestre su figura a las mujeres, por eso las vemos como tipo túnicas vestidas. No es que en sí tengan que vestirse en túnicas, sino tiene que ser algo que no muestre su figura. Yo he visto mujeres musulmanas que no necesariamente usan esa túnica, sino usan, pudiéramos decir, ropa regular, pero holgada. Con respecto al hombre, el hombre también tiene ciertas cosas que debe de vestirse. En su caso, él tiene que asegurarse que va a cubrir de su ombligo a las rodillas. Eso no se le debe de ver. Hay algunos, yo creo, que se tapan la cabeza, hombres, pero esto nada más son los árabes. Eso no es por religión, sino por el país donde nacieron, es su costumbre, por el calor y el sol y por las tormentas de arena que hay muy seguido. Entonces, esto no tiene nada que ver con la religión, sino con su cultura en Arabia. Lo que sí es que al hombre, aparte que se tiene que cubrir esa parte, no debe de vestirse apretado, nada de pantalones así bien pegaditos, ni de manera provocativa. No deben de vestirse así los hombres, y no pueden usar ni oro ni seda. Sin embargo, a la mujer sí le dan la oportunidad de usar oro y seda. Otra cosa con respecto al hombre es la barba. Yo creo que también usted se imagina un musulmán, cierra los ojos y imagínese un musulmán, ¿y qué es? Alguien barbón, ¿verdad? Y esto es también parte de la cultura. Para ellos es deshonroso rasurarse la barba y es un símbolo de hombría. También esto es para distinción. Usted lo ve, es un hombre. No hay equivocaciones. Entonces el Corán sí les prohíbe rasurarse. Pero esto de taparse la cabeza, volviendo a las mujeres, ha sido parte de la cultura en muchos lugares, no solo para el Islam o en el área del Medio Oriente. No sé quién ha visto a una muchacha Amish o a una menonita, se cubren como con un tipo gorrito. En Europa hace mucho tiempo también se cubrían la cabeza. Entonces es parte muchas veces de la cultura de donde ellos son. Incluso hay denominaciones cristianas donde algunas mujeres se cubren la cabeza. Y en 1 Corintios 11 vemos que Pablo habla acerca de este asunto. ¿Por qué? Porque en Corinto se daba esta situación. Las mujeres debieron de haberse cubrido la cabeza y yo creo que se andaban peleando. Ellas no se cubren, o aquellas para qué se cubren, o lo que sea. Entonces Pablo tuvo que hablar
de este asunto. No lo vamos a leer, pues se los dejo de tarea si quieren investigar más. Pero ¿qué pasó? ¿Qué les quiso decir a Pablo? Pablo al final de esto les dice, nosotros no tenemos la costumbre de andar peleando. ¿Okay? Entonces es parte de la cultura. Entonces lo que Pablo les quiso decir es que si tú te convertiste a Cristo viviendo en este lugar donde te tapas la cabeza, tápate la cabeza. ¿Por qué? Puede haber como lugar a que le falten al respeto, dependiendo del lugar. Por ejemplo, conozco a una misionera en India y cuando va a la India se viste como las mujeres de allá se visten, ¿ok? No porque sea cristiano o no sea cristiana, sino se viste como es la costumbre de allá. ¿Para qué? Para evitar pues hasta malos tratos, ¿ok? Entonces, si alguien se convierte al cristianismo y ya se cubre la cabeza y quiere seguir cubriéndose la cabeza, no peca, ¿verdad? Y si quiere dejar de cubrirse la cabeza, tampoco peca. Este es mi pensar. A lo mejor un día el pastor nos puede dar un estudio bien a fondo del capítulo 11 de Primera de Corintios. Pero, como les decía, no es nada más de los musulmanes. Era una cultura de mucho tiempo atrás en muchos lugares. Incluso hay algunos judíos donde las mujeres también se cubren la cabeza o el cabello. Un comentario acerca de lo que estaba diciendo del pelo es, creo que el apóstol Pablo dice que obviamente no condena a Dios a la mujer si se lo pone o no se lo pone, ¿no? Dice que para eso Dios le dio el cabello, igual del pelo, pero eso, el apóstol Pablo les estaba diciendo que no era malo o bueno, pero para eso Dios les había dado el cabello. Sí, todo eso está en 1 Corintios 11. Miren, vamos a acabar temprano hoy. Con respecto al matrimonio, ellos creen que el matrimonio es algo bueno, solo entre hombre y mujer, no hay de otra. Están en contra a lo que es la unión libre y las relaciones extramaritales, es decir, no casados o adulterio o todo eso, y es castigado. Yo no vi en su página de internet, no vi cómo castigaban. Vaya usted a saber cómo los castigan si los agarran en alguna de estas situaciones. La dieta, y no quiere decir que quieran perder peso, parece que la dieta es de cómo se alimentan, sea bueno o sea malo. Perdónenme. Entonces, con respecto a eso, la comida, pueden comer animales, ciertos animales, pero tienen que ser sacrificados a Alá para no irse a arriesgar. No sé si no van a las tiendas a comprar carne y nomás a lugares específicos, que para que no se arriesguen, para que no se arriesguen a comer algo que ha sido sacrificado a otro dios. Prohíben prohíben las bebidas alcohólicas y no comen ni cerdo ni sangre, ¿ok? Y al hermano Daniel la vez pasada decía que sí comían cerdos y los sacrificaban a Alá, pero yo no encontré. Sí, para Alá, pero no encontré. A lo mejor en una de las sectas, recuerden que son como 100 sectas. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, algo de lo que no hayamos hablado hoy que les gustaría que habláramos la otra semana. ¿No? ¿Cómo le hacen para cambiarle el nombre de Jehová? Si es el mismo. Pues para empezar dicen que como la Biblia está cambiada y luego técnicamente, ¿cuál es? No sabemos ni cómo se pronunciaba el nombre de Jehová, que se escribía Yahvé o algo así. Entonces, y luego pues para ellos en árabe la palabra la significa Dios, nada más. Ajá. Entonces supongo que por esa razón. Cuando quedó todos los ídolos de cada quien donde adoraban muchos ídolos, y se quedó solamente con uno, con Mahoma. Ajá. Y comenzó a predicar que
solamente de Dios y que era el creador, que era, como dice Abraham, sí le llamó Alá, pero Alá es un ídolo y es el Dios de la luna. Ok, sí, eso no lo sabía. Digo, la palabra Alá sí significa Dios, pero sí ya la usan, no importa el idioma. Si están hablando inglés, dicen Alá, no dicen Dios. Si están hablando español dicen Alá y no Dios. Pero no sabía lo de el ídolo en sí. Pero cuando a mí me llegan a decir, no te pelees acá, no, que ese mismo Dios, y yo les digo, si Alá tuvo un hijo que murió en la cruz por mis pecados, y es el mismo. Y dice, sí, claro. no, Alá no tuvo hijo. Sí, sí. Como decíamos la otra vez, hay quienes, los que no son extremistas, buscan ganar al mundo para el Islam de forma dando a conocer su religión, y muchas veces es nada más entrando despacito. Mira qué bonito es el Islam, ¿verdad? Porque yo creo como todas las religiones tiene cosas bonitas, ¿verdad? Hay que cuidar del pobre y hay que dar buenas obras y todo esto. Entonces tratan de ganarlos de esa otra forma, por lo bonito de la religión. Una pregunta, hermana. Oh, perdón, no sé si bueno, una pregunta. Ellos tienen la teoría de que, bueno, muchas, como ustedes son diferentes sectas, ¿verdad? Pero muchos de ellos tienen la teoría de que si un ejemplo, si a mí me hablan del Islam y yo no lo acepto, debo morir, ¿no? Porque ve que ellos hacen eso, ¿no? Sí, los extremistas, dijimos la semana pasada que tenían un dicho: mata a un cristiano y te ganas el paraíso, que empezó desde allá de la época de Mahoma, cuando él la fundó. Sí, muchos por eso están dispuestos hasta a perder su propia vida, y por eso hay mucho terrorismo de parte de ellos, pero no todos, como dijimos. Estos son, digamos, los más ortodoxos, los más extremistas que se van a ese punto. Algo con respecto a eso, que era los no musulmanes van directo al infierno. Ahorita hablamos que van a poner en balanza las obras buenas y las obras malas, pero no más de los musulmanes. Los no musulmanes directo al infierno, hayan tenido muy buenas obras o no, según ellos creen. ¿Otra pregunta? Apocalipsis, semana 22, 12 dice: y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo, no sé, parece que resuena también con lo que dice usted ahorita, las obras en las cuales ellos se basan también. Cuando vemos este versículo, habla de las obras también. La salvación es por gracia a través de la fe. Amén. La recompensa de las obras es ya independientemente de si fuiste salvo o no. Bueno, al que no fue salvo se va al infierno, ¿verdad? Pero de los que fueron salvos, aparte de su salvación, ahora sí las obras, y a través de esas obras va a recibir recompensa, pero eso ya es aparte de la salvación. Sí, solo que me llama la atención por lo que ellos hablan, ¿verdad? De obras buenas y malas. Nosotros sabemos que las obras son necesarias, ¿verdad? Sí. Las obras buenas, claro, porque como dice la palabra, la fe sin obras, pues está muerta, ¿verdad? Y igual, la obra sin fe, igual. Pero entonces, nosotros vemos que habla de las obras en nuestra vida, ¿verdad? Las obras buenas que hagamos. Vamos a ser recompensados también. Sí, sí, también. Y algo bueno, hermano, es que aprendemos nosotros, ¿verdad? Como dice usted, cada secta tiene sus doctrinas, y dentro de esas doctrinas tienen cualidades que nosotros nos deben llamar la atención de la forma en que ellos guardan ciertas cosas, que las guardan al pie de la letra, pues, que causa admiración en cierta forma, de la forma en que cómo se conducen. Por ejemplo, usted hablaba del vestuario. Es de admirar. Si usted va a un mall, si va a un Walmart y ve a esta persona, lo va a ver tal cual como que se estuvieran en su tierra, ¿ve? Y uno se asombra, esta persona ya puede estar haciendo el calor que esté haciendo, y ellos guardan su forma de ser. Entonces es un ejemplo de cierta forma para nosotros, en que
debemos de guardar la palabra de Dios y lo que Dios nos manda a nosotros en su palabra, que muchas veces nosotros no lo guardamos. Cuando a veces, por decir, dentro de una casa de oración, nuestro comportamiento es diferente al comportamiento de afuera, ¿verdad? Muchas veces, aún nuestra forma de vestir, ¿verdad? A veces venimos aquí de una forma, pero fuera como que cambiamos diferente, como que somos diferentes, pues, cuando debemos de ser genuinos dentro y fuera y en todo lugar. Entonces llama la atención la forma de estas personas, y así de muchas doctrinas que hay, ¿verdad? Sí, que no se ven influenciados por el mundo. Así es. Sino ellos siguen haciendo lo que ellos consideran bueno. De admirar eso de ellos, y muchas cosas que también practican, ¿verdad? La oración, no se la pierdan. Y nosotros, bueno, mañana ya oraré porque ya voy a dormir hoy. ¿Otra cosita? Yo que los dejé, quería dejar salir temprano y no se dejaron.